Hola a todas y todos. Bienvenidos al podcast del día de hoy. En días pasados, en colaboración con las compañeras Mariana Armendáriz Ontiveros, Alicia Ávila García, Marijose López Palacios, Laura Araceli Sauceda Cabello y yo, Nancy Marlene García Peña, realizamos un análisis desde la filosofía al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este podcast se creó precisamente para exponer las conclusiones a las que llegamos después de esa charla filosófica sobre la educación y la ley que la hace obligatoria. Las conclusiones a las cuales se llegaron se obtuvieron de la lectura al artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a diversos artículos de la filosofía de la educación. Para este análisis nos basamos en preguntas primeramente relacionadas con la conformación del artículo 3, por lo que se revisaron las diversas reformas a las que ha sido sometido. Se realizó un análisis de cada fracción y párrafo con la finalidad de obtener la esencia de cada uno de ellos y posteriormente crear una síntesis y conclusión que engloben los principios axiológicos y posturas filosóficas con los que se rige este apartado. En los primeros 10 párrafos, el artículo nos habla de la universalidad de la educación, así como de la obligación del Estado de impartirla y garantizarla, estableciendo los principios y objetivos de la educación, así como planes y programas de educación básica y normal. Por otra parte, nos dice que la misma será obligatoria, inclusiva, pública, gratuita y laica, y se basará en el respeto a la dignidad humana y la igualdad sustantiva. Asimismo, promoverá la honestidad, valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, el artículo presentará 10 fracciones que de forma general podemos decir que desglosa con más detalle lo que rezan los primeros 10 párrafos. Es decir, en ellos expresa que la educación será laica. En segunda fracción expresa que luchará contra la ignorancia, las servidumbres, fanatismo y prejuicios. A su vez, dicha fracción es desglosada en 8 incisos que de forma resumida nos dice que la educación será democrática, nacional, contribuirá a la convivencia humana, será equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de excelencia. En sus siguientes fracciones se hablará de la gratuidad de la escuela, del apoyo del Estado a la ciencia y tecnología, de las disposiciones normativas para la educación privada, de la autonomía de ciertas instituciones, para finalmente, en la fracción 9, hablar del programa que el Estado ha creado para la mejora continua de la educación y cerrar hablando de que es el Estado a quien le corresponde la obligatoriedad de la educación superior. La educación, como cualquier otro servicio de carácter público, es un derecho que el Estado otorga a través de sus instituciones, regulado por un marco jurídico, constituido por normas de observancia obligatoria, para gobernantes como para gobernados, por lo que su cumplimiento se traduce a partir de las disposiciones emitidas por la autoridad competente, en cuyo discurso se encuentran 2 premisas indisolubles, el filosófico y el político. En el primero de estos se plasma el deber ser construido a partir de las aspiraciones del sentido humano por alcanzar una vida digna, donde el respeto, la tolerancia, la bondad y la honestidad figuran como el estandarte ético con el que ha de educarse a la ciudadanía y con el que habrá de formarse cada uno de los individuos. La ética del artículo 3 se estructura en torno a 4 valores centrales que reúnen a otros correlativos y que, al ser considerados en conjunto en sus relaciones con otros principios y valores, completan su sentido formativo por la armonización de contenidos con los diversos artículos de la norma fundamental. Los 4 valores se exponen a continuación. Desarrollo armónico e integral de la persona. Afirma el texto del artículo 3 que la educación tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y establece así que la armonía y la integralidad de la educación son un bien que le es debido a la persona por su dignidad, pues su realización no puede ser limitada, como no pueden serlo ninguna de sus libertades. En este primer valor
podemos notar una clara postura humanista de la educación en la cual se afirma la centralidad, el valor, la dignidad del ser humano ante su posición en el mundo. Podemos ubicar a Maslow y Carl Rogers como creadores de este enfoque. El valor del conocimiento. El segundo valor de la educación es el del conocimiento, tanto en su sentido general de saber o entender acerca de las cosas, como en aquel que es objeto y producto de la actividad científica. Ambos sentidos implican al sujeto activo que crea el conocimiento, pues de lo contrario la armonía de la formación no sería posible. El valor de la identidad nacional. El tercer valor central de la labor educativa que es establecido como fin de la formación en el tercero constitucional es la identidad nacional y está unido al ideal de un nacionalismo incluyente fundado en los derechos humanos. El valor de la democracia. Para el proyecto de nación, este valor es primordial. Afirma el tercero constitucional que la educación atenderá el criterio democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. De esta forma pueden unirse aquí otros valores que configuran el proyecto de formación: la dignidad de la persona, la integridad de la familia, el interés general de la sociedad, la fraternidad, la igualdad de derechos, la justicia, etc. El artículo 3 establece un ideal ético de formación jurídica que adquiere todo su significado solo con el soporte de otros artículos de la misma Constitución, y así como en la intertextualidad con los otros principios creadores de las instituciones constitucionales y en otros valores que norman la práctica política del poder y la práctica social de la educación. Esta visión ideal con la que crean este artículo se puede relacionar directamente con una postura filosófica idealista de la educación. Esta visión idealista estuvo respaldada por autores como Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer y Bradley. Pero los principios y valores que establece la juridicidad nacional, confrontados con las carencias de la vida pública, ayudan a percibir la ausencia de prácticas morales, gubernamentales y sociales, consistentes, suficientes y eficaces para la realización del proyecto de nación y de educación, o en otras palabras, para el trabajo político de hacer de la Constitución una forma de vida. Con sus valores, el artículo 3 constitucional configura en su especificidad el proyecto de formación al ser un símbolo y recipiente de toda la axiología constitucional. Los valores formativos en toda su presencia constitucional y por sobre todas las circunstancias sociales son una garantía del derecho a la educación. Así, el proyecto de nación y el de la formación de los mexicanos tiene una interdependencia inamovible. La práctica de gobierno y la práctica educativa son dos facetas inseparables de la realización del Estado de Derechos.